voz de los protagonistas. Contacto telefónico. José Luis Ansúrez es dirigente del Movimiento Magisterial Coahuilense, nos acompaña vía telefónica. Profesor, buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Muchas gracias a ambos y mucho gusto en saludarlos, a su amable audiencia y a ustedes. Qué amables. Bien, profesor, pues para que comparta con el auditorio cuál es la situación que enfrentan los profesores ante dos situaciones muy especiales y muy críticas, que es la suspensión de los servicios de la Clínica del Magisterio y la quiebra de las pensiones. Bueno, antes retomo un poco el comentario que usted ha hecho acerca de la democracia en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque finalmente las voces que se asumen a nombre de los profesores, solo en el caso del sindicato, pues se dan de manera formal, ya que el profesor que está en este momento en las escuelas trabajando, realmente no se encuentra representado por los postulados y por los resolutivos de estos congresos, donde finalmente el asunto de fondo es obtener los puestos, no defender a los maestros en sus derechos laborales ni en la seguridad social. El tema, por ejemplo, de la reforma educativa sigue siendo un tema hoy muy álgido en las precampañas y seguramente lo va a ser en las campañas también, porque pues finalmente ahora resulta que sí se puede modificar, que sí hay que abrir el debate, que sí hay que consultar a los profesores y a los padres de familia, porque pues es algo completamente insustentable, no es una reforma educativa como ya la hemos señalado en este mismo espacio. Y en el caso de Coahuila, pues hay un doble flagelo, aparte de la represión a la que han sido objeto y la sujeción a la que han sido objeto los profesores con la reforma educativa, está el asunto de la seguridad social, un asunto que ha quedado en manos de su administración, de los mismos dirigentes sindicales. Carlos Ornelas, conocido investigador a nivel nacional de la Universidad Autónoma Metropolitana, señalaba que el CENTE colonizó a la Secretaría de Educación, y realmente a mí me parece que la Secretaría de Educación y el Estado se dejaron colonizar, permitieron esa colonización, al grado tal que una obligación que constitucionalmente recae en el Estado, la transfieren y conceden que sea el sindicato quien esté al frente de la administración de estas instituciones tan importantes como lo es el Fondo de la Vivienda, el Seguro del Maestro, la Dirección de Pensiones y obviamente el Servicio Médico. Y en ese sentido, ¿qué tanto les ha afectado a ustedes estas reformas que se hicieron a la Ley de la Educación y sobre todo la situación que están viviendo ahorita con el anuncio que se dio de la suspensión de los servicios de la Clínica del Magisterio, y ahora o tendrán que pagarla o van a pasar a otra institución que no es la clínica y que, bueno, era un orgullo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Realmente hay una situación que no data de esta modificación que se hizo el 26 de diciembre del 2017, cuando los maestros están de vacaciones, casi la hacen en la cena de Navidad, para evitar precisamente la participación, para hacerlo en un contexto de opacidad y desinformación. Entonces hay una serie de afectaciones. La primera es esa, que es una ley que se hace sobre la seguridad social de los profesores, de la sección 38 de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y la Universidad Autónoma de Coahuila. Es una reforma, una ley sobre la seguridad social de los maestros, pero sin que participen los maestros. Y las afectaciones son muy puntuales. Por ejemplo, en el caso de los activos, y voy a mencionar también la de los maestros jubilados y pensionados, a la muerte de un trabajador activo, obviamente sus familiares quedan como beneficiarios de su pensión, pero desde ese momento dejan de recibir atención médica, tendrían ellos que pagarla. El activo puede sufrir un accidente, esto es muy importante porque a veces los activos piensan, es que a mí esa reforma no me afecta. No, sí puede afectarle de sobremanera, porque si un trabajador
sufre un accidente de trabajo o una enfermedad que le ocasione una incapacidad permanente, pues eso lo llevaría a tener una condición de pensionado y con ello dejaría de recibir atención médica junto con su familia. Pero esto sería en el momento en que más lo necesitaría. Y hay una cuestión muy importante: los maestros siempre hemos pagado en la clínica del magisterio por cualquier servicio. Ahora, cuando esto sucede, pues hay ocasiones en que los maestros no tienen el efectivo y deciden firmar para que se les otorgue un crédito. En este caso, hoy se impone una carga económica del 20% tipo interés, al que denominan ellos fondo de garantía, y a los adeudos que se generan a los derechohabientes por gastos hospitalarios y médicos, lo que implica un cobro indebido, injusto, tanto por cobrar el adeudo como por sumarle intereses. Hay otra afectación, que es la interposición de juicios ante autoridades judiciales para acreditar la independencia económica de concubinarios y padres de derechohabientes. Pues con ello hay un gasto que tiene que hacer la familia, hay una pérdida de tiempo en su tramitación, lo cual es contrario a la legislación nacional y al derecho humano a la salud. Este es en el caso de los activos. En el caso de los pensionados y jubilados, pues igual no podríamos recibir, en este caso, la atención médica, y están condicionados a pagar una cuota a cambio de los servicios. En el Seguro Social no sucede esto, en el ISSSTE no sucede esto, porque los trabajadores ya trabajaron toda una vida y ya hicieron aportaciones correspondientes. Hay otra afectación, el pago de una cuota equivalente a la misma que pagan los trabajadores en activo, porque cuando fue activo, bueno, pues obviamente ya aportó mucho, y este trabajador pensionado o jubilado pues tiene que pagar. Si no pagan esa cuota, los jubilados y pensionados pues tendrían que no ser reconocidos como derechohabientes. Se les impone lo mismo que a los activos, la interposición de juicios a las autoridades judiciales para acreditar dependencia económica de concubinarios, padres padres derechohabientes, y también pues niños o hijos en condiciones especiales, ¿verdad? Se les impone también la carga económica del 20%, eso es como interés a algún adeudo que se tenga ahí. Esas son las afectaciones concretas, pero a mí me parece que muy grandes, que se hacen a los trabajadores de la educación. Entonces, imagine usted estar en servicio con esta inseguridad social. No puede haber calidad educativa si no hay una seguridad social garantizada por el Estado para los profesores. Ahora, ¿a manos de quién pasaría, por ejemplo, la clínica del magisterio en caso de que se concretara esta situación, y sobre todo el hecho de que, bueno, es un patrimonio de los profesores, no es un patrimonio de no tanto del sindicato magisterial, sino de las aportaciones de los propios profesores? ¿Sería esto un despojo? Realmente sí. Lo que pasa es que se ha hecho creer durante muchos años a los maestros y a la sociedad que la clínica es un patrimonio sindical, pues cosa que no sucede así. Es más bien, y exactamente como usted lo dice, han sido las aportaciones de los trabajadores las que han ido constituyendo este patrimonio, y la dirección de pensiones de la misma forma, y obviamente las aportaciones del gobierno del Estado. Sin embargo, cada vez y a cada momento se menciona que ya está colapsado el servicio médico, ya no tenemos dinero. Yo creo que eso no se puede estar manejando de esa manera si antes no se presentan las auditorías que la coalición de trabajadores de la educación ha estado solicitando permanentemente que se realicen y que se hagan de manera externa. Hoy mismo hay ya un estudio que presenta la Auditoría Superior del Estado, en donde en el informe de resultados de organismos descentralizados mencionan que hay una serie de irregularidades en estas instituciones y que hay un manejo por parte de los dirigentes sindicales. Nos comentaba una maestra jubilada que precisamente enfrentó este problema de que ya le avisaron que ya en la clínica del magisterio ya no iba a recibir a los profesores jubilados y pensionados, que tendrían que pagar el servicio, pero también nos decía que esta clínica pasaría a manos del gobierno del Estado y dejaría de ser del control del sindicato y de los maestros. ¿Qué información tiene usted al respecto, profesor Ansúrez?
Yo tengo entendido que la administración pues sigue teniendo, así como las mismas instituciones del propio gobierno del estado lo señala, la institución sigue siendo administrada con la participación del sindicato, y en los consejos de administración ellos tienen el 53% de la toma de decisiones de acuerdo con esta misma ley. Pero para nosotros es importante señalar precisamente que una de nuestras demandas ha sido que el gobierno del estado asuma su responsabilidad para garantizar la seguridad social de los trabajadores de la educación. Ellos tendrían que disponer de qué forma y cómo nos atenderían, si van a tener otras instalaciones o si van a contratar otros servicios para garantizar nuestro derecho a la salud. Esta es una obligación del gobierno, no del sindicato. Al sindicato le corresponde velar por la defensa de esto, pero parece ser que están en un mismo canal, porque a veces los propios dirigentes sindicales se molestan porque nosotros pedimos las auditorías y porque nosotros pedimos la modificación de estas leyes y porque nosotros insistimos en que el Congreso participe para que se puedan modificar estos planteamientos jurídicos que afectan a los trabajadores. Y así el gobierno sí, bueno, pues ellos decidirían de qué forma y en dónde nos dan esos servicios, pero lo urgente es que lo hagan, lo urgente es que le den a los maestros las medicinas, lo urgente es que se responda con un servicio médico de calidad, con atención profesional, integral, oportuna, que exista equipo, material, y que no se implementen más pagos injustos, más cuotas injustificadas, los copagos, los coaseguros y todo lo que ellos han estado imponiendo año con año. Maestro Ansure, le saluda Marcela Pámanes. Buenos días. Para preguntarle, ¿han establecido diálogo con el gobierno estatal? Claro que sí. Con el anterior gobierno tuvimos 12 reuniones y una serie de compromisos firmados ante notario, en donde precisamente el gobierno del estado se ha comprometido a realizar las auditorías, a modificar el marco legal de estas instituciones y obviamente a deslindar responsabilidades. Sin embargo, se acabó el sexenio anterior y estos compromisos quedaron solamente establecidos, pero sin su cumplimiento. ¿Ninguno se cumplió? ¿Ninguno de los compromisos establecidos? Tuvimos algunos avances en donde pues se hicieron algunos programas de abastecimiento de medicina que no fueron suficientes ni permanentes. Se inició un diálogo con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, pero no concretamos en mucho los acuerdos con el señor gobernador. Ajá. ¿Y el diálogo con el actual gobierno estatal ya se abrió? Afortunadamente tenemos ya una promesa, hemos tenido la primera acercamiento con él el día precisamente que el 1 de enero de este año platicamos con el señor gobernador y el día 3 recibió una comisión de la coalición. El compromiso del gobernador actual en quien nosotros tenemos pues la esperanza de que podamos llevar a cabo un diálogo constructivo es que va a atender precisamente estas peticiones que le estamos haciendo. La auditoría, el deslinde de responsabilidades en la misma, el análisis y modificación de las leyes y, bueno, pues una administración eficiente, un servicio médico, una dirección de pensiones transparente y con la participación de la sociedad. Lo que está en juego son los derechos fundamentales y el porvenir de los trabajadores, su salud, su pensión. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Junto con su familia, yo creo que hablamos de 50,000 personas en el estado de Coahuila, de las 2 universidades y de los maestros al servicio de la educación en el estado. Bien, ahora, en el marco de la situación política que se está viviendo en el país, ha trascendido en algunos medios y tiene injerencia directa con los profesores por el hecho de este trascendido de que ante el conflicto que se está dando con Juan Díaz de la Torre, dirigente del CENTE, que ya fue repudiado por algunos sectores del magisterio afines a Elbester Gordillo, pudiera abrirse la posibilidad de nominar a Carlos Moreira Valdés como secretario general o como presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La coalición
el movimiento magisterial coahuilense apoyaría esta determinación o cuál sería su actitud política al respecto? Yo creo que el asunto precisamente es que nosotros mantenemos una posición independiente. El asunto es que nosotros no hemos encontrado en el Sindicato Nacional la defensa de los derechos de los profesores frente a una reforma educativa punitiva, ni tampoco en la garantía de la salud y la transparencia en el manejo de las pensiones. Nosotros, pues mantenemos nuestra posición y vamos a seguir pugnando porque el gobierno y las instituciones del Estado hagan lo que les corresponde. Hay un pronunciamiento, afortunadamente, el movimiento magisterial de Coahuila y la coalición han participado con la Alianza Anticorrupción en Coahuila, y obviamente que tenemos el respaldo de diferentes asociaciones civiles en el Estado, como Participación Ciudadana 29, Plaza Mayor, la Diócesis de Saltillo. Firmamos de manera conjunta el documento Hechos, no palabras, en donde precisamente se habla en el punto número 2, una exigencia a los poderes constituidos en Coahuila de realizar investigaciones para determinar los ilícitos y sancionar a los responsables de las empresas fantasmas, dice ahí, las afectaciones del patrimonio de las instituciones de seguridad social, de los trabajadores de la educación. Todas las instituciones apoyaron precisamente nuestro planteamiento y para nosotros fue importante tener que este punto fuese incluido en este manifiesto que hicimos de manera conjunta en esta semana. Bien, profesor José Luis Ansúrez, dirigente del movimiento magisterial coahuilense, estaremos al pendiente de este movimiento. Agradecemos su participación aquí en Contextos. Nosotros les agradecemos mucho que estén al tanto de este grave problema y a la sociedad civil, a la sociedad informada que siempre está al pendiente de estos temas. Gracias, profesor. Buenos días. Corte y volvemos. Gracias, muy amable. Hasta luego.